Buenas noches, queridos hermanos, grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Sean cada uno bienvenidos a la primera clase del tema que tenemos, la sangre de Cristo. Antes de poder empezar esta nueva clase, esta nueva doctrina, les pido de manera muy especial que pongámonos a cuentas con nuestro Señor y Dios. Amado Señor, en esta noche le queremos dar las gracias porque ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Le pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, acciones y omisiones. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, por todo lo que usted nos ha dado. Le pedimos que también tenga la bondad de derramar su poderoso Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nos dé entendimiento, comprensión, discernimiento, para que esta clase sea de bendición. Y también pedimos por cada uno de los hermanos que va a escucharla, para que les ayude, les cuide y les dé el ánimo de continuar. Y que superen cada una de las pruebas que usted les ha puesto. Bendito Señor, los bendecimos grandemente en esta noche. Gracias le damos en el nombre poderoso de su Hijito amado, el Señor Jesús. Amén. La sangre de Cristo. En alza en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, Dios ordenó sacrificios de animales en Israel para prefigurar la obra salvadora del Mesías prometido. Durante cientos de años, el animal inocente llevó simbólicamente la culpa del pecador. Cuando Cristo llegó como la realidad, la promesa se cumplió, se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para algunos, la sangre de Cristo ha sido asociada con una vida de expectativas o de experiencias emocionales. Han crecido con la idea de que había un poder especial en el líquido rojo que circulaba en el cuerpo mortal de Jesús. Este misticismo no es bíblico. La sangre de Cristo es una metáfora de su muerte espiritual en la que Él recibió el juicio que eliminó la pena del pecado. La metáfora de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo simboliza el evento más importante que jamás haya ocurrido a lo largo de las eras de la historia angélica y humana. La frase la sangre de Cristo es una metáfora para que la obra salvadora de Cristo en la cruz fue el terrible precio de Jesucristo que pagó por nuestra tan grande salvación. A menos que los creyentes entiendan la verdadera connotación de esta frase figurativa, no puede apreciarse por completo lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Sin conocer siquiera su fuente, algunos creyentes se aferran al viejo dogma de que Cristo llevó su sangre con él al cielo en un cuenco. Esa idea engañosa de la alta Edad Media continúa perpetuada en una forma de un misticismo en torno a la sangre física de nuestro Señor. Desde la niñez has oído hablar de la sangre en tonos silenciosos y reverentes. Han cantado con vigor los himnos sobre el poder maravilloso que la obra de la sangre, o han creído con la idea de que había un poder especial en el líquido rojo que circulaba a través del cuerpo mortal de nuestro Señor Jesús. Este es un tema sensible para muchos creyentes. Para algunos, la sangre de Cristo ha sido asociada con toda una vida de experiencias emocionales. Por eso pido, en su madurez espiritual, en su criterio teológico, en su conocimiento, que por favor lo analice, lo revise, lo medite, lo estudie en la palabra de Dios, para que puedan entender de mejor manera cada una de estas enseñanzas, cada una de las doctrinas que hemos estado enseñando a lo largo de este tiempo. Mientras que algunos creyentes son ignorantes de la doctrina de la sangre de Cristo por una simple falta de enseñanza expositiva, otros son ignorantes como parte de un sistema devastador de arrogancia oculta en sus almas.
La primera categoría de individuos tiene suficiente objetividad para escuchar y aprender. Nada más necesita información bíblica. El otro tipo, sin embargo, está afectado por un mal mucho más serio y complicado. En lugar de tener o estar interesado por lo que la Biblia tiene que decir, él considera que su propio punto de vista de la sangre es más importante del punto de vista de Dios. Él prefiere resistir el punto de vista divino que permite que su orgullo sea desafiado. Hay muchas bases bíblicas para atribuir propiedades místicas o inusuales a la sangre física de Cristo. El término sangre de Cristo es mucho más significativo que cualquier poder mágico adscrito de formas falsas a sus fluidos corporales. El único antídoto es la humildad, el reconocimiento de la autoridad del pastor maestro que enseña la consistencia de la palabra de Dios, la doctrina bíblica, desenfría el orgullo y establece un verdadero conocimiento espiritual sobre el fundamento sólido de nuestro Señor Jesucristo. Para tal creyente, la verdadera doctrina de la sangre no es solo una cuestión de aprender algo nuevo e importante, es un desafío a su colosal arrogancia, como dice el viejo refrán, no me confundas con los hechos. En la Biblia, la palabra jaima, sangre, puede tener varios significados literales que incluye sangre humana, sangre animal. Sin embargo, cuando en el Nuevo Testamento habla de la sangre en relación al sacrificio de Cristo, no se refiere a la sangre literal. La sangre de Cristo es siempre una figura retórica. El lexicográfico griego Walter Bauer indica un párrafo entero el uso figurativo para la palabra en relación con Cristo. Él describe la sangre y la vida como un sacrificio expiatorio, en particular la sangre de Jesús como medio de expiación. De la misma manera, Vine declara que la sangre de Cristo presagia su muerte por el derramamiento de su sangre en el sacrificio expiatorio. Símbolo verbal premiado significa lenguaje figurativo. En otras palabras, Cristo no es o no se desangró hasta morir para pagar la pena del pecado. El término sangre de Cristo es una metáfora de su muerte expiatoria en la que Él recibió el juicio que removió la pena del pecado. Además, en el diccionario teológico de Kittel confirma que la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento es simplemente un símbolo verbal preñado con la obra salvadora de Cristo. Bulger categoriza frases como justificados por su sangre, Romanos 5:9, redención mediante su sangre, Efesios 1:7, acerquémonos por la sangre de Cristo, Efesios 2:13, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5, como doble metominia, refiriéndose a los méritos de su muerte expiatoria. El plan de la salvación. La sangre de Cristo es la moneda de valor supremo del reino que compró nuestra salvación. Como tal, la sangre de Cristo tiene resultados permanentes y eternos hacia Satanás, hacia el hombre, hacia el pecado y hacia Dios.
La sangre de Cristo combina con la resurrección, ascensión y la cesión de estar o encontrarse a la diestra del Padre Todopoderoso. Ganó la victoria estratégica sobre Satanás en el conflicto angélico. Sabemos que en la eternidad pasada, antes de la creación del hombre, Satanás y un tercio de todos los ángeles se rebelaron contra Dios. Isaías 14, 13, 14, Ezequiel 28 del 12 al 15. Se llevó a cabo un juicio en que Dios sentenció a Satanás y a todos los ángeles caídos al lago de fuego. Mateo 25, 41, Apocalipsis 20. Tras su sentencia, Satanás apeló su caso con la blasfemia acusación de que un Dios de amor no podía condenar a sus propias criaturas al juicio eterno, ignorando su propia culpabilidad. Satanás impugnó el carácter de Dios. Sin embargo, Dios nunca puede violar su propio carácter perfecto. Su rectitud, su justicia impiden que todos sus atributos sean comprometidos, incluyéndose su amor. Todo esto lo habíamos visto a satisfacción en la enseñanza del conflicto angélico. La apelación de Satanás intentó hacer del amor de Dios el único sustento de la condenación, pero el amor de Dios no puede ser separado de la rectitud y de su justicia. Para resolver la apelación de esta vez y por todas, Dios creó a la humanidad al igual que como Satanás y los ángeles, Dios le proporcionó al hombre libre albedrío. El hombre podría aceptar o rechazar al Señor Jesucristo y el plan de salvación. El hombre rechazó su plan y así duplicó las condiciones de la rebelión prehistórica. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió como nuestro sustituto por cada uno de nosotros. Romanos 5:8. Cuando alguien expresa volición positiva y cree en Cristo por fe sola, se convierte en un testigo de la inagotable amor de Dios, de la perfección de su carácter y de la rectitud de sus juicios. Apocalipsis 16:7. El hombre siendo libre de creer o no creer, enfatiza en la abolición como el punto en el conflicto angélico y demuestra a Satanás que solo él es responsable de su propia condenación. Dirigida hacia el hombre, la sangre de Cristo destruye la barrera para separar al hombre de Dios. La enemistad entre Dios y el hombre es reemplazada por la paz. Pero ahora en Cristo Jesús, tanto ustedes como yo, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre, jaima, de Cristo, porque ese término es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Efesios 2, versículos 13-14. Esta es la doctrina de la reconciliación. Colosenses 1:20. Se removió para siempre la barrera impuesta, constituida por los ladrillos del pecado, de la pena del pecado, del nacimiento físico, de la rectitud relativa del hombre, del carácter perfecto de Dios y de la posición del hombre en Adán. Nunca jamás cualquiera de estos asuntos será un problema
para el hombre que busca una relación con Dios. La única cuestión es que, ¿qué piensas de Cristo? En el momento de la fe en Cristo, el creyente deja de ser enemigo de Dios y es inmediato, se convierte en un miembro de la familia real de Dios para siempre. Romanos 5:10. Parándose por completo sobre el mérito de la palabra viva que es Jesucristo. Juan 1, versículos 1, 2 y 14, el creyente entra en el plan de Dios, en el cual la palabra escrita o mente de Cristo llega a ser alimento espiritual. Mateo 4:4, Primera de Corintios, Dios 16. Cada uno de estos versículos bíblicos que seguimos analizando en todo este tiempo, cada uno de ustedes lo ha asimilado, lo ha guardado, lo ha vivido y el día de hoy está dando su fruto, está dando su entendimiento de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos preparado, de todo lo que hemos vivido dentro de estas clases para poder tener un entendimiento teológico, un entendimiento completo, un entendimiento espiritual de lo que en verdad es expresar la palabra, la sangre de Cristo. En el momento de la fe en Cristo, el creyente deja de ser enemigo de Dios y de inmediato se convierte en un miembro de la familia real de Dios para siempre. Romanos 5:10. Arándose por completo sobre el mérito de la palabra viva que es Jesucristo. Primera de Juan 1:2. Que esta palabra es la cual nos da el entendimiento o la mente de Cristo. Por su continua abolición positiva, la doctrina bíblica del creyente en el tiempo carecerá de la madurez espiritual y recibirá y disfrutará los beneficios especiales que Dios diseñó para él en la eternidad pasada. Efesios 1 del 3 al 5. ¿Recuerdan cuando nosotros dimos el estudio de la barrera, de lo que nos separaba de Dios? El nacimiento físico, la rectitud relativa, el carácter de Dios, el pecado, la posición de Adán. Cada uno de estos ladrillos era imposible poder traspasar y poder conocer a Dios. En esto nuestro Señor Jesucristo, por su amor, es lo que había roto esta barrera para darnos el entendimiento de lo que Él es y poder entender cada uno de los pecados que el hombre había cometido, había cargado desde su caída. La vida del creyente maduro llega a ser de un significado, un propósito, una definición, incluso de la muerte, tiene la promesa de mayores bendiciones de la eternidad. Filipenses 1:21. Con referencia al pecado, la doctrina de la redención enseña de que la cruz de la sangre de Cristo compró nuestra libertad en el mercado de esclavos del pecado. Recordemos cuando también tuvimos la oportunidad de estudiar y de aprender acerca de esta doctrina del mercado de esclavos del pecado, nos dimos cuenta con mucha facilidad acerca de que solo el Señor Jesús cumplía o era capaz de todas estas cosas para poder ser Él el único que pueda comprar nuestra salvación, que pueda pagar el precio que exigía el pecado para poder salir de este mercado. Él era el único que calificaba, él era el único que podía hacerlo. Ustedes saben que no fueron redimidos por una vana manera de vivir heredada de sus padres.
como cosas percederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre jaima de Cristo. Primera de Pedro 1, versículos 18-19. Ahora, como creyentes, aunque continuemos pecando, mientras vivamos, Primera de Juan 1, 8 y 10, somos liberados del poder del pecado, que es el control de la naturaleza del pecado. Dado que todos los pecados fueron juzgados en la cruz, nosotros podemos nada más nombrar o citar nuestros pecados post salvación a Dios el Padre en privado y ser restaurados de inmediato en comunión con Él. Primero de Juan 1:9. Es lo que siempre hacemos antes de cada estudio, es lo que siempre hacemos cada mañana, es lo que siempre hacemos en cada instante, reconocer que somos pecadores y recuperar nuestra relación con nuestro Señor Salvador. Dirigida hacia Dios, la doctrina de la propiciación enseña que la sangre de Cristo satisfació la perfecta rectitud y justicia de Dios con referencia al hombre. Romanos 3, 25, 26, Primera de Juan 2, 2, 4, 10. La pena del pecado. Jesucristo tuvo que experimentar la cruz para redimir al género humano del mercado de esclavos del pecado. Pero, ¿qué tipo de muerte tendría que morir que pudiera pagar el precio de Dios que requería? Cristo tenía que morir de la misma manera que murió Adán. La muerte de Adán moriría fue declarada incluso antes de que cayera. Escuche muy bien esto, por favor. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, representando el plan de Satanás en la oposición del plan de Dios, no comeréis, porque el día de que él comas, ciertamente morirás espiritualmente. Génesis 2:17. El verbo morir en realidad aparece dos veces en el texto hebreo, en Génesis 2:17 y en el traducido literalmente, muriendo ciertamente morirás. Pero cuando Adán mordió el fruto ignorando la advertencia de la gracia del Señor y rechazando su plan, él no se desplomó de repente y murió. De hecho, Adán vivió 930 años después de su pecado original. Génesis 5:5. Por lo tanto, es obvio que la advertencia de que Dios de Génesis 2:17 no se refería a la muerte física. Más bien, la estructura gramatical de esta frase enfatiza la intensidad de la muerte declarada por Dios. Si Adán o la mujer desobedecía la prohibición del Señor, la pena sería inmediata y severa, la muerte espiritual y la separación total de Dios. La paga del pecado no es la muerte física, la paga del pecado es la muerte espiritual. Adán y la mujer murieron espiritualmente en el momento en que comieron del fruto prohibido. Romanos 3:23, 5:12 y 6:23. Por lo tanto, Jesucristo tuvo que pagar un precio de la muerte espiritual. Después de que Adán y la mujer perdieron su relación con Dios por miedo, trataron de esconderse en aquel,
con quien habían disfrutado de una gran relación y una comunión diaria. Cada uno de estos versículos, cada una de estas enseñanzas, recuerden, nos están volviendo a entender estas grandes doctrinas de lo que nosotros mismos por desobediencia nos separamos de Dios. Por lo tanto, en este momento estamos entendiendo y comprendiendo nuevamente que el pecado no es la muerte literal de vida, sino es la muerte de hecho en el mismo momento, pero espiritualmente y alejados de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender y comprender. Lo que Adán y Eva por su desobediencia murieron espiritualmente, se alejaron de Dios y ya no tenían la comunidad, la comunión diaria con nuestro Padre Todopoderoso. Tratando de compensar su pérdida y desobediencia a la prohibición de Dios, idearon la operación Las hojas de la higuera, un sistema del bien humano. Génesis 2, 25, 3 y 7 cubrieron su desnudez en un intento de ajustarse a su rectitud y justicia, pero su solución humana fue rechazada en lo absoluto por Dios. Recuerden, cuando ellos hicieron la operación Higuera en el conflicto angélico, que ellos quisieron cubrir con sus propias acciones todos los pecados y se dieron cuenta que humanamente hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo era imposible. La rectitud absoluta de Dios no puede tener nada que ver con la actitud relativa del hombre. Incluso los mejores y más nobles esfuerzos del hombre nunca pueden impresionar a Dios. Isaías 64:6, Tito 3:5. Todo lo que el hombre haga por sí mismo nunca valdrá de nada para poder agradar a Dios. Todo lo que Dios haga con el hombre, todo lo que el hombre se humille, reconozca su pecado y sea presto para un instrumento útil para la gloria de Dios, será bendecido. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que se ha marcado bíblicamente desde un inicio y no como lamentablemente por falta de conocimiento está actuando la iglesia el día de hoy. Debido a que Dios no puede comprometer su carácter, Él solo puede rechazar la humanidad espiritual muerta. La política de Dios permite una relación entre la criatura y el creador solo en sus términos. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy fácil. Solo Dios es quien puede en el Antiguo Testamento hacer pactos con el hombre, no pactos el hombre con Dios. Repito, solo Dios puede hacer los pactos con el hombre y jamás el hombre puede pactar con Dios, porque si el hombre pacta con Dios es antibíblico, eso no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. Y número dos, Dios nunca va a aceptar las condiciones que imponga el hombre, porque el hombre es creado, no es un Dios. Y hoy, lamentablemente, en la iglesia, por esta falta de conocimiento, hacen el pacto de sal, hacen el pacto para poder coger una de las grandes mentiras
que está inundando la iglesia es este tema de la prosperidad, el pacto económico que da esto y recibirás 10, 100, 1000 veces más de lo que tú puedes dar. Es una cruel mentira, un engaño de estos traficantes de religión, de estos traficantes de mentira para engañar a un pueblo que no ha tenido una educación adecuada y a su vez un pueblo que no le ha llamado la atención prepararse o meditar en la palabra de Dios. Adán y la mujer habían ejercido la abolición negativa. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tomaron su propia decisión. Ambos habían adquirido la naturaleza del pecado y ambos ya eran pecadores. Si ambos tomaron esta decisión, quiere decir que primeramente estaban muertos espiritualmente y la causa-consecuencia de esto era que ya eran pecadores. Sin embargo, había una diferencia en la forma en la que es el pecado. La mujer fue engañada mientras que el hombre pecó a sabiendas. Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Primera de Timoteo 2:14. El pecado, como conocimiento de Adán, hizo del varón el transmisor genético de la naturaleza del pecado de la procreación. Romanos 5:12. La naturaleza del pecado de Adán se convirtió en nuestra naturaleza de pecado. Recuerden, cuando tuvimos la oportunidad de estudiar la doctrina de la integridad de Dios, revisamos todo este tema también a profundidad y a satisfacción, sabiendo que la culpa del hombre, el pecado original de Adán, es transmitido en los espermatozoides del hombre hacia la mujer. Y cuando ellos conciben o la mujer concibe un niño y trae al mundo, este niño nace vivo, pero espiritualmente muerto. El hecho que la naturaleza del pecado de Adán es transmitida a través del hombre y no de la mujer es un corroborado por la profecía del hecho del nacimiento virginal de Jesucristo, Isaías 7:14, Lucas 1:36, 37. Como gobernante del mundo y representante o jefe federal del género humano, la decisión de Adán fue de pecar, fue una decisión de pecar por todos nosotros. Por causa de esa decisión, hasta el día de hoy, usted y yo éramos pecadores. Por causa de Adán, las futuras generaciones serán pecadores porque nacen muertos en pecado. Pero la gran diferencia es este libre albedrío, esta abolición al momento del entendimiento, porque la salvación es personal y ahí empezará su vida espiritual. Él aseguró la condenación de todo género humano, porque todo género humano estaba sentimental, seminalmente con él. Romanos 5:12, 14 y 15. El momento de nuestro nacimiento físico, el pecado original de Adán, es imputado a la naturaleza del pecado formado genéticamente en nosotros. El pecado de Adán se refiere en nuestro pecado que somos condenados, no por nuestros propios pecados personales, sino por la transgresión original de Adán. Gracias, queridos hermanos. Hasta aquí llegamos en esta primera clase de la sangre de Cristo. Espero con mucho afán y con mucho amor haber creado más dudas en ustedes, haber creado más preguntas que respuestas, haber creado en cada uno esa búsqueda de la verdad, no de lo que yo hablo, no de lo que yo enseño, sino de lo que se encuentra en la palabra de Dios, que es la palabra viva y eficaz, la cual
nosotros encontramos meditando en ella todas estas grandes respuestas. Querido hermano, donde usted se encuentre, cierre sus ojos por un instante. Gracias, amado Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, amados Dios, por todo lo que usted nos ha dado. Hoy reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que sin usted no somos nada y nos acercamos en el nombre poderoso de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a su trono de gracia y nos presentamos tal como somos, hombres y mujeres, reconociendo que hemos pecado y venimos ante usted, amado Señor Jesús, a pedirle perdón y que usted, amado Señor, hable, sea nuestro representante frente a nuestro Padre Celestial para poder recuperar esta condición de poder ser hijos de Dios. Gracias le damos, bendito Señor, por este tema de la sangre de Cristo que nos ayuda a entender que no solo son himnos, que no solo son palabras, sino es una verdad bíblica, poderosa, absoluta y total de todo lo que usted hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, amado Señor, le damos en esta noche por todo lo que usted nos dio, nos da en este día y nos dará el día de mañana. Y también, bendito Señor, bendecimos grandemente a cada uno de los hermanos que da su tiempo para poder escuchar esta palabra. Bendecimos grandemente, bendito Señor, a cada hermano, a cada hermana que va a escuchar este audio y va a transformar su vida. Gracias, queridos hermanos, y que tengan una noche bendecida y cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbela. Gracias le damos en el nombre poderoso de su Hijito amado, el Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.